Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Bueno, bien hallado. Alguna gente ha pensado si te habías exiliado, te habías perdido. No, porque ahora, ya sabes, con la amnistía no tenemos que irnos a ningún lado. Bueno, aparte de la broma, supongo que alguna gente lo sabe y si no se lo comento es que han coincidido 3 semanas con el tema del viajando por el tema del centenario de Salvador Seguí. Sí. Y entonces, con mucha coincidencia, precisamente miércoles o jueves, sobre todo jueves, y por tanto dificultad de intervenir. Muy bien, pues vamos a intervenir hoy. Muy bien. Amnistía, investidura, mentiras y caradura. No me hago responsable del copyright. No, bueno, me has dicho, ponle un título. Pues como últimamente, como bien sabes y bien sabéis, estamos plagados de poesía. Sí. En las reivindicaciones y en las pancartas y todo esto, de lo cual si nos da tiempo luego hablaremos un poquillo. Pues he dicho, bueno, pues oye, ya que hay tanta imaginación en este país, pues no voy a ser yo menos y voy a situar ahí un título simpático, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en pleno desarrollo, como bien saben nuestras y nuestros oyentes, del tema de la investidura y voy a hablar de ello también, pero seguro que mucha gente lo ha seguido o lo está siguiendo en directo y lo seguirá a partir del día de hoy, seguramente con un final ya esperado, ¿no? Entonces, creo que quizás valdría la pena que, ya que no he tenido oportunidad, por mi culpa, evidentemente, o por situaciones de no culpabilidad, esto me ha quedado muy, muy católico, es decir, por tener que hacer otras cosas, no he podido intervenir en otros momentos sobre determinados aspectos que desgraciadamente han centrado este proceso de investidura, bueno, otros aspectos, ¿no? Otro aspecto fundamentalmente, que es el tema de la amnistía, y que me parece que, desgraciadamente, a pesar de que el presidenciable ha tratado de darle un tiempo determinado, ¿no? Un tiempo bastante justo dentro de su discurso y demás, pues es evidente que, bueno, que todo el despliegue que ha hecho la derecha, no solamente política, sino la derecha mediática, con respecto al tema de la amnistía, ha hecho que se parezca el único tema que nos ocupa y que nos preocupa en este país, bueno, en los últimos tiempos y parece ser que a futuro, ¿no? Por algunas medidas que se están tomando y que se van a tomar próximamente, ¿no? Y bueno, me parece, aunque seguramente que alguna de las cosas que yo diré, pues las habéis escuchado en otra gente, yo quiero decir varias cosas, ¿no? sobre la ley de amnistía. Al margen que no tengo capacidades jurídicas como para decir si este proyecto de ley, que ahora mismo es un proyecto de ley, cumple con todos los requisitos para ser constitucional, etcétera, y si alguien... Pues por eso, Emili, No. los que tienen capacidad jurídica para eso, cada uno Claro. dice cosas, así que Claro. es lo Sí, que sí, dice sí, sí. dentro de los que tienen capacidad jurídica. Sí, sí, me refiero a eso, ¿no? Es decir, a ese supuesto debate sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al respecto, quisiera empezar por las referencias internacionales, ¿no? Porque parece que últimamente el PP, especialmente, con ese lema, vamos, que parece sacado de una película de García Berlanga, ¿no? Ese lema de Help Spain,
que se han montado y esa reunión con la prensa, bueno, con corresponsales de prensa internacional, no sabemos exactamente bueno, yo por lo menos no sé exactamente de cuál es, de qué tipo de prensa, me imagino que prensa amiga fundamentalmente. Bueno, esa idea de como que una ley de amnistía en estos momentos venía, bueno, y es un discurso que han magnificado determinados medios, venía a romper de alguna manera el compromiso constitucional, lo de la unidad de España ya lo hablamos después, y el Estado de Derecho de alguna forma, ¿no? Entonces, al respecto me permito, aunque seguramente que habréis escuchado a otra gente decir algo parecido a lo que digo yo, pero me permito recordar pues, que hay catedráticos de historia contemporánea, por ejemplo, de universidades diversas, que estaría bien que se les preguntara sobre esto, no simplemente a determinados juristas o a determinados periodistas que sirven para todo, para comentar un partido de fútbol o una ley de amnistía, ¿no? De la misma manera, o yo qué sé, o la proclamación de una nueva princesa o lo que fuere. Y bueno, pues si alguien hace un análisis de esta situación, pues se encuentra con que en finales del siglo pasado hemos tenido una serie de casos muy significativos de leyes de amnistía, empezando por la propia ley de amnistía de 1977 en España, que parece ser que no queremos... No sé, me suena como muy extraño eso de que alguien diga, no, bueno, claro, pero eso fue antes de la Constitución del 78, es decir, fue un acuerdo precisamente para que la Constitución se sustentara en unos principios. Bueno, no sé, esa es su interpretación, ¿eh? Y en concreto la interpretación de gente pues, que no estuvo allí o que en todo caso votaron que no a la Constitución del 78, como ya sabemos y como hemos dicho aquí en otros momentos. Tampoco esa Constitución del 78 les gustaba, ¿no? Pero empezando por España, amnistía de 1977, que significaba, por un lado, amnistía para los presos del franquismo y gente que, digamos, que había en su resistencia antifranquista había cometido lo que el franquismo había considerado como delitos, pero por otro lado también a todas aquellas personas afectas al franquismo que tenían delitos de sangre y que nunca fueron juzgados por eso y que incluso ahora mismo vemos como el Estado español defiende a capa y espada que no puedan ser juzgados por tribunales internacionales, ¿no? Bueno, esa sería la primera, pero luego viene Sudáfrica, ¿eh? Y vamos, yo creo que no es comparable lo que pasó en Sudáfrica para nada con lo que pasó el 1 de octubre de 2017 o lo que pasó en los años anteriores y posteriores al respecto de lo que ha sido lo que hemos dado en llamar el procés, ¿no? Luego hubo una amnistía en Francia con respecto a los independentistas de Nueva Caledonia que habían participado en hechos de sangre y fuego y también se concedió a bastantes centenares de personas. Portugal con Otelo Saraiva de Carvalho, su supuesto grupo armado, etcétera, en el año 1987, después de la Revolución de los Carabeles y todo lo que pasó por ahí. Colombia y las FARC, mucho más reciente, y esto no sé por qué interesa tanto, bueno, sí me imagino por qué interesa tanto esconderlo. En estos momentos, justamente en el Reino Unido, el actual presidente del gobierno del Reino del Partido Conservador está planteando una ampliación de la amnistía en Irlanda del Norte que afecte a toda una serie de personas que puedan tener relaciones con lo que se consideran crímenes que pasaron y que nunca han sido resueltos, tanto de un lado, es decir, del lado protestante, como del lado católico. Y vuelvo a repetir, en todos estos casos, incluido el de España en 1977, además había delitos de sangre. En algunos casos, muchos delitos de sangre, mucha sangre. Bien, no parece
comparable el debate en al que se ha sometido esta ley de amnistía. Vamos, absolutamente para nada, ¿no? Absolutamente para nada en cuanto a cuáles fueron sus efectos, etcétera. Es decir, alguien puede considerar pues, que esta gente fueron desleales porque proclamaron durante 8 segundos una tal, o porque hubo problemas en la calle, que más bien recibieron que dieron, pero bueno, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tipo de cosas que, como también han dicho no solamente historiadores, sino también historiadoras, también otros juristas, podríamos llevarlo en todo caso al tema de conflictos, ¿no? De conflictos de calle que en algún caso podrían tener una cierta gravedad. Bien, que tengamos una parte de esa derecha mediática y política tan absolutamente de culo con respecto a este tema. Aquí podría pasarme también un rato, pero no voy a extenderme, hablando de los indultos que uno y otro partido que han estado, bueno, los 3 que han estado gobernando en este país han dado a personas de diferente rango, diferente extracción, etcétera, también manchadas en situaciones bastante conflictivas y además con indultos cruzados, es decir, yo indulto a tu gente a cambio de que tú cuando llegues indultes a mi gente, etcétera. Todo eso, o por no hablar de la amnistía fiscal del PP, ¿no? Es decir, todo eso parece que no ha existido nunca y que lo que está pasando en estos momentos en España es una cosa que no ha pasado en ningún otro lado, ni tan solo en España anteriormente y por supuesto en ningún otro lado del mundo, ¿no? Lo cual forma parte de esas mentiras, fake news a las que yo me refería antes, mentiras que son repetidas una y otra vez por parte de determinados representantes políticos, pero también por parte de personas en las cuales la gente debería tener una mínima confianza, pues porque aparecen en un programa de debate de un medio público o de un medio privado de una cierta categoría y demás, ¿no? Segundo tema al que me quiero referir antes de entrar en la investidura. Es decir, una de las cuestiones que ha levantado también bastantes ampollas ha sido esa referencia al lawfare, es decir, a la persecución judicial que ha aparecido en el texto pactado entre el PSOE y Junts. Que no forma parte, como ya se ha dicho, del cuerpo de lo que es la propuesta de ley de la amnistía, que no va a tener ninguna repercusión para los jueces que más o menos pudieran estar implicados en este tema. He dicho pudieran, y que en todo caso será objeto de trabajo por parte de 2 comisiones parlamentarias en su momento dado, ¿no? Y que llegarán a unas conclusiones. Perdona, sí. No, que hayan aclarado que, bien, aunque haya una comisión parlamentaria y se llegue a algunas conclusiones, en ningún caso será recriminarle o ¿cómo se dice?, a los jueces para que cambien su actitud o ponerlos en evidencia o cosas de esas, que no significa eso, ¿no? Es cierto. No, está claro. Lo que pasa es que evidentemente hemos tenido que oír, y sigue habiendo gente que se lo cree, pues que esto es una invasión por parte del poder legislativo y ejecutivo en el poder judicial, y que hasta aquí hemos llegado, que eso significa, es decir, quien no califica esto de dictadura directamente porque no está tan loco, pues lo califica de ruptura un poco del Estado de Derecho y la división de poderes y tal, que generalmente la mayoría de los que lo utilizan no se la saben, no saben en qué consiste, pero es igual, porque eso interesa en ese momento. Bueno, entonces quiero decir varias cosas, varios ejemplos, y no me voy a ir muy lejos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en que ha habido persecución judicial. Quiero decir, sin irnos más lejos,
pues por ejemplo, lo que ha pasado con determinadas, ya por no poner, luego voy a poner personas, ¿no? Pero por no poner personas del entorno del señor Puigdemont o del entorno independentista, bueno, ahí tenemos un muerto, o ahí tiene el Estado español un muerto, que es el haber hundido un banco en Andorra. Yo no soy muy partidario de defender a los bancos, pero haber hundido un banco en Andorra precisamente porque ese banco en su momento se negó a trapichear con la idea de que algunos destacados miembros del independentismo catalán tenían ahí sus dineros que no tenían en otro lado. Ese banco acabó, después de varias disputas y demás, pues bueno, teniendo que cerrar, ¿no? Pero voy a ir a algo más cercano, ¿eh? Fijaros que yo he estado diciendo que una de las cosas que eran diferentes en esta amnistía con otras que se han hecho a nuestro alrededor, bien cercanas como sería Francia o Reino Unido, que se pretenden en estos momentos, ¿no? En el caso del Reino Unido, o Portugal o tal, la gran diferencia es precisamente que no hay delito de sangre, ¿eh? Entonces, bueno, no sé cómo llamarlo, a lo mejor no le llamamos lawfare a esto, pero es que resulta que un juez conocido por su grandiosa imparcialidad, llamado García Castejón, Castellón, resulta que yo también me Castellón, perdón, sí, confundo. Castellón, sí, lo tengo aquí bien escrito, pero lo pronuncio fatal. Gracias. García Castellón, como sabéis, hace 2 o 3 días abrió una pieza para acusar de terrorismo y de estar dirigiendo el Tsunami Democratic, que como alguien le ha dicho, era fundamentalmente una cuenta de Internet, ¿no? Para plantear una serie de acciones, pues para meter ahí al señor Puigdemont, a la señora Rovira y a otra gente de la que voy a hablar después. El señor García Castellón, para que esto tuviera realmente tintes de terrorismo, entonces quienes me estáis escuchando podéis opinar que eso está hecho con desconocimiento o sin desconocimiento de cuál es el objetivo final que trato de conseguir, ¿no? Es decir, el objetivo final. Pues resulta que se ha colocado un muerto por infarto en el aeropuerto de Barcelona. Sí. Esa persona muerta por infarto en el aeropuerto de Barcelona, el mismo día en que se producía el bloqueo en el aeropuerto, está archirreconocido, que no lo fue, incluso la propia policía que hizo atestados y demás, que no lo fue con motivo de las protestas, sino lo fue, pues, desgraciadamente, por un infarto que a uno le puede pasar en cualquier circunstancia. Y bueno, pues Sobre demás, ese ¿no? tema se ha aclarado, por ejemplo, que el acto de Tsunami, era Tsunami Democratic, fue en la terminal 1 y el Sí, fallecido por infarto fue en la terminal 2. Es muy lejano, en sí. 100 metros de donde sucedieron los hechos. Como un detalle, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho, Sí. comentado Sí, me quería referir a eso, ¿no? Entonces es bastante difícil considerar que el señor García Castellón ha sido absolutamente ecuánime, como se supone que le corresponde, y que estando en la Audiencia Nacional, siendo uno de los jueces estrella de la Audiencia Nacional, no sabe de lo que está hablando o lo que está escribiendo en ese momento, porque ha esperado tanto tiempo para hacer eso, porque se mete en una cuestión que está siendo juzgada y vista por otros juzgados en Barcelona, por qué eleva ese tema, ¿no? El muerto lo necesita para darle a eso un sentido de terrorismo y por tanto sacarlo de las magistraturas en donde está en la ciudad de Barcelona y llevárselo a la Audiencia Nacional, que tiene como uno de sus requisitos, y que pienso que eso habría, bueno, no soy yo quien ni me van a escuchar para reformar determinadas cosas de la justicia, pero esa sería una buena reforma de la justicia, ¿no? Que la Audiencia Nacional no fuera exclusiva a nivel de este tipo de cosas y que no lo llevara con Pedro por su casa. Bien,
pero es más, os voy a hablar de una persona que conozco, que quiero, con la que mantengo una buena amistad y que seguramente que algunas de vosotras y vosotros os puede sonar. Es un periodista de La Directa que responde al nombre de Jesús Rodríguez, libertario, Sí. y bueno, destacado periodista de investigación precisamente de temas de corrupción que tienen que ver con las cloacas del Estado y con las policías, no únicamente con las policías del Estado. Es decir, Jesús Rodríguez está también en el punto de mira de Mossos d'Esquadra, ¿no? Que en definitiva no deja de ser también una policía que forma parte del Estado. Bueno, que Jesús Rodríguez sea imputado o pretendan imputarle como uno de los miembros destacados de ese Tsunami Democratic, del grupo dirigente de Tsunami Democratic, pues bueno, no sé cómo queréis que le llamemos a esto. No le llamamos lawfare porque queda feo, le llamamos persecución judicial a una persona que es periodista y que precisamente se ha destacado por sacar a la luz determinados casos digamos, de espionaje de los movimientos sociales, por sacar a la luz determinados aspectos, ¿no? En algunas detenciones, bueno, pues llegar a saber cuáles eran los argumentos que se daban para ellas y, por tanto, posibilitar el desmontarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, a lo que voy, ¿eh? Es decir, me da igual cómo lo llamemos y me parece que las manifestaciones de hace 2 días de jueces y juezas en creo que Sevilla, Córdoba y algún otro sitio más, mostrando su rechazo. ¿Perdón? Alguna Perdón. ciudad, no creo recordar Salamanca, Sí, pero no estoy seguro. sí, Salamanca, creo. No, es una muestra justamente de lo contrario que dicen defender, ¿no? Porque Claro. evidentemente algo puede estar escrito en un documento político, en lo cual además el Partido Socialista ha dicho que no están de acuerdo con esa terminología ni con el contenido a largo plazo de ese tema. Bueno, es una opinión como cualquiera puede opinar de mí como opinador en esta radio, como historiador, como profe, como lo que sea, ¿no? Y bueno, parece que hay aquí gente de la cual no podemos decir absolutamente nada. Dicho esto, tercero, estoy todavía en el prólogo, Bueno, pues pero me ya interesaba. vamos medio programa, pero vamos a ir. Sí, pero me interesaba más porque lo otro, como te digo, seguramente que todo el mundo lo ha visto y lo va a seguir viendo en el día de hoy, ¿no? El tercer elemento que me interesa situar es el tema del pacto, ¿no? Tanto del pacto del PSOE con la Esquerra Republicana como del pacto del PSOE con Junts. Hemos llegado a un nivel en el que parece que necesariamente pactar es rebajarse, ¿no? Y rebajarse de los planteamientos aquellos inquebrantables que alguien debe tener. Y es evidente que en este proceso de negociación ha habido gente que ha cambiado radicalmente de postura en 3 meses, ¿eh? Pero no solamente ha sido Sánchez, es decir, también ha cambiado radicalmente de postura el señor Puigdemont. Y ha cambiado de postura mucha otra gente cercana al señor Puigdemont, cercana al señor Sánchez o cercana a Rufián, por poner algún ejemplo, ¿no? Y bueno, no deja de ser curioso que ese pacto, antes de ser conocido, desmenuzado, cómo iba a ser la ley de amnistía. Supongo que a la mayoría de los mortales en este país no nos vamos a leer las 20 y pico páginas. Pues resulta que ha sido avalado por más de un 80% de la militancia del PSOE, también más de un 80% de la militancia de Junts, y no recuerdo que en Esquerra hicieran una consulta, pero evidentemente sí por el conjunto de
de su ejecutiva y tampoco he visto, especialmente en Esquerra, reacciones muy contrarias, ¿no? Es curioso que hay argumentos que en ese proceso de negociación se magnifiquen y posibles argumentos que se ninguneen, ¿eh? Es decir, el mismo día en que se presenta el acuerdo con Junts, que se retrasa durante prácticamente 2 semanas, se produce una votación en el Parlament de Cataluña. La CUP presentó una propuesta no de ley por la cual el Parlamento no renunciaba, sino todo lo contrario, a la declaración unilateral de la independencia. Esa propuesta en el Parlamento de Cataluña fue tumbada por los votos en contra de PSOE, del PSC en este caso, del PP, de Vox, de tal, pero tuvo la abstención de Junts y de Esquerra Republicana. Ese elemento que en sí mismo, creo que Zapatero supo utilizarlo en una entrevista que tuvo más o menos en esos días, ese elemento que en sí mismo debería haber sido un elemento prioritario para las y los analistas políticos, ¿no?, de los diferentes medios, es decir, cómo es posible que algo que a lo mejor 2 o 3 meses antes hubiera salido fácilmente, porque no costaba nada, porque no tenía ninguna repercusión, pero era un posicionamiento claro de no nos hemos abandonado, no hemos dejado el 1 de octubre, el camino será el que tenga que ser. Pues eso se dio la semana pasada. Me ha costado encontrar en algún medio, incluso en algún medio llamado progresista, referencia a este tema, ¿no? Me ha costado mucho. De la misma manera que en otros momentos se han magnificado determinadas declaraciones, especialmente del señor Puigdemont, pero claro, en los últimos días ha habido artículos durísimos con respecto al pacto de la ley de amnistía por parte de personas cercanas a Puigdemont o de la Asamblea Nacional de Cataluña o de otros. Es decir, que esto no ha sido un camino, ni lo es, un camino de rosas en Cataluña por parte de determinados sectores del independentismo. Tampoco he visto que esto se pusiera en la balanza. Es decir, no parecía que interesara, ¿no?, que interesara colocar estos temas en una balanza y decir, bueno, pues es decir, lo que interesaba es decir, Sánchez se ha vendido y por un plato de lentejas y les va a dar a estos la independencia cuando quieran, ¿no? O a pesar de que hubiera ahí 2 planteamientos y de que como planteamientos finalistas, ¿no?, en los cuales no estuvieran de acuerdo, pero los expresaran y a pesar de que en muchos momentos se hace referencia justamente al artículo 92 de la Constitución española, pues todo eso parecía que no importaba, o sea, no importaba. Es decir, que una parte de la sociedad catalana con una fuerza política muy importante en los últimos años, en estos momentos, plantee que quieren abrir un camino de reflexión conjunta con otras fuerzas políticas y fundamentalmente con las que van a formar el futuro gobierno para explorar otras medidas y otras formas que puedan tener un amparo constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es, no interesa explicarlo, ¿no? O no interesa hacer este tipo de reflexión. Y ya no hablemos lo del relator, o como se le quiera llamar, o relator o grupo de personas que hacen de relatores internacionales. Todo eso ha pasado en todos los casos que yo he hablado anteriormente. Es decir, esas figuras se han producido. En estos momentos todo el mundo, bueno, más o menos todo el mundo en sano juicio, estamos pidiendo que la ONU envíe una serie de personas o a través de la ONU que puedan llegar a un acuerdo de paz o de alto el fuego, de paz será más complicado, en Palestina, ¿no? Y eso no nos parece que sea nada antipatriótico ni ninguna cosa por el estilo. Bueno,
Dicho esto, que no sé si tienes alguna pregunta al respecto o No, te alguna estoy cuestión. siguiendo. Me parece bien. Cuando Vale. estabas hablando de los lawfare, yo me estaba acordando de los casos de lawfare, a lo mejor lo tienes también pensado decir, de la señora Victoria Rosell, ¿no? Sí, La sí. diputada de Podemos, que fue perseguida por un juez que ahora está en la cárcel por un lawfare Ujú. de libro, ¿no? Que la acusó de todo Mm. para deshacerse de ella políticamente. Por medio estaba también el exministro Soria y todo eso, es decir, la Sí, persecución sí, sí, sí. judicial con intencionalidad política, es decir, que no vamos a decir que todos los jueces están mezclados, No, pero que no. hay lawfare en la justicia española, bueno, eso lo saben los más, los menos, Bueno, y efectivamente, ya no, pero claro, y el señor del que hemos hablado antes, sí, pues ha tenido unos destinos en Europa sí, sí, fantásticos hasta que el partido que le había nombrado lo necesitó y lo hizo volver para que jugara unos papeles, un papel determinado que ahí está. Es decir, la de veces que el propio Consejo General del Poder Judicial o la propia Fiscalía han intervenido en temas de este señor para decirle, mire usted, es que esto no se puede argumentar de esta manera, es que usted no tiene datos suficientes, es que esto está mal argumentado, es que esto no puede seguir por aquí, pues bueno, serían... en el caso Pichén concretamente claro, tenemos que citar a la señora Cospedal, que se negaba a citarla siquiera como testigo, y le han dicho sus propios colegas, tienes que sí, hacerlo sí, y sí, te lo ordenamos que lo hagan sus superiores. Es decir, eso es un caso de lawfare. El García Castellón es de los más señalados por eso. claro. Claro, entonces, bueno, todos estos golpes de pecho y todo este tipo de cosas y no eso porque al final, claro, que además quien nos lo esté argumentando es un partido que lleva 5 o 6 años negándose a asumir cambios dentro del Poder Judicial, ¿no? Pues bueno, no tiene mucho más, no hay más comentarios, señoría, ¿no? Es decir, es que no tiene mucho más que hacer. Bueno, si te parece, ahora entro un poco en lo que yo he visto de la investidura hasta ayer a la noche. En primer lugar, me ha parecido inteligente por parte de Sánchez no centrar, no focalizar su discurso en el tema de la amnistía. Supongo que evidentemente es una de las cosas que han sido recriminadas por Feijóo y Abascal, porque lógicamente les hubiera encantado bueno, que el Pleno se hubiera centrado sobre eso, ¿no? Es decir, porque forma parte de su argumentario en estos momentos, un argumentario que esconde otras cosas que en todo caso, si nos da tiempo, entraremos y si no, tendremos que entrar en el futuro. Bueno, en ese aspecto me ha parecido inteligente, ¿no? Que centrara el tema en 8, o su discurso en 8 grandes temas, uno de los cuales era evidentemente el tema de la amnistía, que él lo ha situado como un tema de reconciliación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, interesantes algunos aspectos sobre el tema de empleo, las 37,5 horas, el nuevo estatuto de los trabajadores, salario mínimo blindado, etcétera. Luego vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Porque es evidente que hay que reconocerle a Sánchez una cierta tendencia a encantar a las serpientes, ¿no? Y luego vamos a ver cómo... ¿Qué quieres decir con eso? De encantar a las... Bueno, quiero decir, bueno, de encantador de serpientes en el sentido de que algunas de las cosas que sacó ayer ya no se las había prometido en otros momentos, Vale, ¿eh? vale. Y no se han acabado de cerrar. Es decir, quiero decir que es una persona hábil con la palabra y supongo que sus asesores y asesoras y la gente que trabaja para él también, y que ha querido hacer, o sea, ha querido darle a su discurso
un marcado sentido progresista, ¿no? dentro de lo que significa progresista en la socialdemocracia venida un poquito a menos. Creo que en buena medida también para tapar una parte del posible discurso de Sumar, aunque en este caso no iba a tener la beligerencia que podía, bueno, la beligerencia relativa, vamos, en los encontronazos que podía haber tenido si en vez de Sumar estuviéramos hablando de otra, o de la situación con Podemos en su momento y demás, ¿no? Pero que, bueno, en ese aspecto me refiero, ¿no? Es decir, que hay cuestiones... hay cuestiones que han sido, digamos, relativamente claras, ¿no? Como podría ser, pues, en el tema de carestía de la vida, ¿no? La rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024, o el tema de las congelaciones de las rentas hipotecarias hasta familias que no lleguen a los 38.000 euros de renta familiar, o la gratuidad de transporte. Parece ser que ya no va a ser para todo el mundo, sino para jóvenes, desempleadas. Sí, perdona, sí. No, lo que tú has dicho, jóvenes y parados, sí. Eso. Sí, quiero decir que ha habido momentos en que se ha aterrizado, vamos a ver si eso luego se cumple, y ha habido otros momentos, pues como Pacto de Estado por la Salud Mental, ¿no? Que está muy bien y que yo creo que la mayoría de las personas estamos a favor de este tema, pero que vamos a ver cómo se desarrolla, o el aspecto de reforzar el estado del bienestar, ¿no? Entonces, pues en sanidad vamos a potenciar y reforzar la asistencia primaria. Bueno, tampoco ha desgranado eso o suficientemente, ¿no? Mejorar las condiciones y la formación del profesorado. Bueno, pues es un tema que llevamos escuchando pues quizás hace más de 20 años. Entonces hay que ver en qué dirección va eso. Sí ha aterrizado un poquito más en el tema de vivienda, pero volvemos a tener un nuevo número, ¿no? Que en este caso son 183.000, si no tome mal las notas, nuevas viviendas públicas, que ya no sé en estos momentos si son nuevas o son en parte de aquellas que prometió en el último año de mandato anterior, etcétera, ¿no? Revalorización de las pensiones, pues está bien, valdría la pena concretar, ¿no? Y bueno, los temas de igualdad, que evidentemente es una de las marcas tanto de Sumar como de Podemos, en el tema de representaciones paritarias, el tema LGTBI, lo interesante, y espero que culmine pues el tema de los permisos por paternidad, maternidad, ampliarlo a los 20 meses, todo el tema de protección de menores, que hay que ver cómo se hace, ¿no? Porque evidentemente es un problema y estamos descubriendo, especialmente a partir de muchas cosas, entre ellas de lo que ha pasado dentro de la Iglesia Católica, pues es un problema serio, ¿no? Para mí el tema de la lucha contra la crisis climática ha quedado también ambigua. Me parece muy interesante que un gobierno lo tenga como uno de sus elementos y que hable claramente de crisis climática. Se podría ser más serio en esto, ¿no? Pero bueno, ya no le pido más. Pero bueno, hay que ver cómo se lleva esto a cabo. La idea esta de España como protagonista a nivel internacional, etcétera, pues queda ahí, ¿no? Queda ahí, está bien. Es decir, yo sí considero que España pues es una de las 15 potencias mundiales y que por tanto pues debería tener un papel quizás más relevante, ¿no? Según para qué, me diréis y tendréis razón. Y luego pues bueno, ha entrado en el tema de la ley de amnistía, la ha planteado como nos imaginábamos o como yo me imaginaba, ¿no? Como ese aspecto de reconciliación. Aquí no hay ningún tipo de desigualdad, como ha pretendido plantear, desigualdad entre las personas, porque evidentemente los indultos que se han dado anteriormente y las amnistías que se han dado anteriormente ya no
no hablo fuera de aquí, sino aquí, van referenciados a determinados sectores, determinadas personas, etcétera, y por tanto eso es lo que hay, ¿no? Y probablemente, bueno, pues haya indultos para muchas otras gentes que ahora mismo no están incluidas aquí. Interesante, inteligente el tema de cerrar las diferencias entre comunidades, sobre todo también por el discurso que se está haciendo con respecto a condonar una parte de la deuda de Cataluña, que rápidamente se dijo, pues no solamente de Cataluña, sino de todo el mundo que nos pida en proporción y demás. Y quizás lo más valiente de su discurso ha sido la petición de alto el fuego en Gaza, ¿no? Que supone, yo creo que ahí se ha venido arriba, que supone un cambio. Porque se ha venido arriba, porque bueno, pues porque no, bastante, bueno, muy. Sí, mucho, mucho, ¿no? Y a mí me gustaría que eso fuera la política exterior del gobierno de España. Lo que pasa que hasta ahora nos han dicho, hombre, tenemos que ir con el resto de estados europeos, y entonces, claro, en los estados europeos lo que hemos acabado firmando para que esté todo el mundo es que se produzcan varias treguas, ¿no? Porque había la tregua en singular, o las treguas que significan que las treguas que significan de alguna manera que Israel las puede determinar cuando le puedan interesar, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando aquí. No sé, creo que como siempre ha sido bastante ágil en el cuerpo a cuerpo que luego ha podido tener con Feijóo y con Abascal. Los discursos de Feijóo y Abascal me han parecido, bueno, que no aportaban, que entraban dentro de esta línea que últimamente es muy propia de toda la derecha, sea ultra o extrema o no, que es pillar un tema o dos y no soltar el bocado, ¿no? Claro, alguien podría decir, hombre, es que Feijóo ya tuvo su momento para explicar qué haría si fuera presidente. Sí, es cierto, pero casi su momento fue más para criticar lo que podrían hacer otros si fueran presidentes, que no para exponer lo que él haría en el caso de ser presidente. Entonces, bueno, pues yo creo que Feijóo nuevamente, desde mi punto de vista, ha perdido un buen momento, sobre todo si las encuestas le están dando una cierta recuperación y tal, para poder plantear cuál hubiera sido su política, o qué cree que él que falla en la política que puede hacer Sánchez y Díaz, o que pueden hacer. Y bueno, eso se ha perdido porque evidentemente se ha entrado únicamente en el tema del día. Lo de Abascal pues no tiene nombre. Bueno, ha sido, como sabéis, ha sido reprendido en varias ocasiones por la presidenta. Ha hecho y ha dicho lo que le da la gana, es decir, a cual más barbaridad. Justamente venía de un revolcón en el Tribunal Supremo, porque es que estas cosas lo único que te pueden hacer es reír, ¿no? Es decir, esa historia que meten ahí deprisa y corriendo para que el Tribunal Supremo suspenda, eso sí que no es intervencionismo de un poder sobre otro. Es decir, que tú vayas a pedirle al Tribunal Supremo que intervenga para imposibilitar la sesión del Parlamento de hoy, eso no, eso no es. No, eso no es pedirle a un poder que se meta con otro, no, que va. Entonces, bueno, no sé si la mayoría de la gente lo habéis leído, pero claro, la resolución que les dicen es que no sabemos de qué delitos nos está usted, es decir, no hay un argumentario de qué delitos se van a cometer en ese Parlamento, y nos explica usted cómo en un sitio que se supone que es el templo de la democracia burguesa se van a cometer ahí delitos, ¿no? Y tal. Bueno,
Sí. Es igual, ellos van a seguir con ese tema, lo van a llevar a todo el mundo mundial porque uno de sus procesos, y luego se quejan, y también en el caso del PP, es la judicialización, perdón, de aquello que debería ser político y demás, ¿no? Y luego ya lo último, ¿no? Es decir, que abandonen el Congreso para irse a manifestar a Ferraz. Vamos, es el colmo de los colmos, ¿no? Es la demostración un poco de ese trampismo en el cual vive la derecha y la extrema derecha en este país, pero llevado al máximo, porque a Trump tampoco se le ocurrió ir al Capitolio, ¿eh? Es decir, fue un poco, se quedó jugando al golf, me parece que por ahí en Florida o en sitio de estos. Y bueno, pues la intervención de Díaz un poco como se preveía, ¿no? Es decir, ha tenido alguna frase brillante, ¿no? Alguna para su propio grupo, aquello del feminismo no es un ministerio y cosas de estas. Sí, y que yo le doy la razón, ¿eh? en la frase, vamos. Y luego, pues ese oponer, claro, tampoco es su momento, es decir, ella no se está presentando a presidenta, ¿no? Pero yo creo que ha desgranado bastante bien ese oponer una mayoría de progreso a una minoría, porque no dejan de serlo, a pesar de que sea por corta distancia, de negatividad, de no permanente, de tal, ¿no? Rufián, como siempre, brillante. Sí, me gustó. Ameno, Sí, sí, el más ameno y el que les da, pero a mano abierta, ¿no? sí. Por decir, ¿eh? Y el que les da a mano abierta. Y bueno, y esto yo creo que en el día de hoy lo que se va a producir es la votación final, que más o menos, a no ser que pase alguna cosa extraña, ya sabemos cómo va a resultar. Pero, es decir, la resaca, ¿no? No sé si me quedan 2 o 3 minutos. Es decir, la resaca es, yo creo que lo que estamos viendo estos días ante Ferraz, porque está siendo retransmitido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos a un PP muy fuera, totalmente fuera de carril. Ya la última para mí ha sido... la última desfachatez ha sido el plantear, es decir, que Feijóo sacara hoy en el Parlamento y no nos creemos que Bildu les vaya a votar por nada y no están ustedes preparando una amnistía para los etarras. Bueno, eso ya ha sido el colmo del remate de la deriva. Han sacado a pasear a ETA otra vez, ¿no? Sí, sí, es decir, que es una deriva absoluta, ¿no? Mm. Bueno, todo eso de ilegítimo, ilegal, anticonstitucional, dictadura, que están diciendo desde Madrid y demás. Y luego en el caso de Vox, yo creo que, bueno, que están enseñando su auténtica cara, si no la habíamos visto, que yo creo que es superior a lo que mucha gente se imaginaba, ¿no? Y entonces, bueno, ver esas concentraciones en Ferraz, ver aparecer por ahí a Noviembre Nacional, del cual oiremos hablar un poquito más, ver hablar a Hazte Oír, que también tiene un gran papel ahí. Es decir, esa conjunción que se está produciendo en estos momentos dentro de Vox y que ha hecho que algunos de sus antiguos dirigentes ahora mismo estén fuera, que ahí sigue Abascal, y Abascal se está rodeando de sectores que vienen de formaciones claramente nazis de extrema derecha y tal, como habéis podido ver en las pancartas y en determinadas banderas y todo lo demás. Y la presencia... Los gritos Exacto. entre chabacanos, groseros, horteras, Claro. maleducados, barrio bajero, Claro. machistas, xenófobos, es decir, todos los calificativos que se quiera hemos oído ahí, los que lo hemos seguido, que de vergüenza, vamos. Bueno, y que haya un vicepresidente de una comunidad autónoma que se ponga con un megáfono, no por ponerse con un megáfono, sino que además lo que grite es Noviembre Nacional, cuando Noviembre Nacional es una organización de extrema derecha que se está creando en estos momentos, y que tiene unos contenidos neoconservadores y neofascistas muy importantes.
pues bueno, te dice a qué está jugando un determinado sector de Vox, y también implica una pregunta hacia el PP si ellos creen que con todo lo que les están dando en sus alianzas les están reconvertiendo hacia lo constitucional, o únicamente está pasando que la cabra tira cada vez más al monte, ¿no? Y el hecho ya de que el señor Abascal se paseara por Madrid con el señor Tucker Carlson, bueno, pues eso ya es el colmo, ¿no? Y lo ha tirado de la Fossi, mira que en la Fossi efectivamente. chorros también, ¿no? ¿Para que lo tiraran de ahí? Claro, es un periodista que ha perdido un juicio que le ha costado millones de dólares, porque el juez ha demostrado que hacía fake news una detrás de otra, y que la Fox, que es tremendamente de derechas y partidaria de tal, lo ha echado fuera. Entonces se pasea con este hombre del bracito como diciendo: estos son los que tienen que llevar la comunicación en el mundo, ¿no? Bueno, y la última, y ya si me das un minuto, es la de que estos niños, los cayetanos que han salido estos días a la calle, pues nada, que bueno, es normal que salgan a la calle porque no tienen mucho conocimiento de la historia y demás, pero que bueno, que hagan una pancarta con una frase de Emiliano Zapata, pues no sé, Vale. Sí, la frase, bueno, yo la he visto en algún caso convertida al revés, ¿no? La de prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Esa frase es de Emiliano Zapata y ha salido estos días en algunos cartoncillos. En algunos la he visto al revés: prefiero morir de rodillas a vivir de pie, pero eso ya no sé si dentro de los fake news alguien lo había recolocado de nuevo, ¿no? Pero claro, es tal el mondongo que tienen en la cabeza, ¿no? que les permite hacer este tipo de cosas con una persona, bueno, con una frase de una persona con la que no se identificarían nunca y que no hubiera estado jamás a su lado, ¿no? O al lado de sus abuelos y bisabuelos, si es que eran de la misma tendencia que los niñatos. Bueno, hemos visto muchas barbaridades, el grito de Munch en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí estamos, ¿eh? Pero han acabado rezando el rosario, tampoco está. Efectivamente, bueno, es que hay una parte que tiene que rezar rosario. También en la cruzada había una gente que rezaba el rosario. Y no me da tiempo a... Sí, te da tiempo si quieres a utilizar 2 o 3 minutos más o 4. Bueno, quiero decir, la otra cosa también un poco preocupante y que ha sido diferente a lo que habíamos visto en los últimos tiempos ha sido pues ese documento de alguna gente de la Guardia Civil diciendo que estaban dispuestos a regar con sangre, ¿no? Sí, a verter sangre. No quedaba claro si era la suya o la de otros y otras y tal. Y bueno, en ese aspecto tengo que decir que la reacción ha sido rápida y que así debe ser en todo momento. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nombre oficial, deben saber al servicio de quién tienen que estar, ¿no? Y no propasarse en este tipo de comentarios o de actitudes o de... Entonces, bueno, yo creo que ha habido muchas actitudes, muchos llamamientos, y no únicamente por parte del señor Abascal, también del señor Aznar, que han rozado, que rozan. Sí. Perdón, no, ahí te quería decirlo, no sé cuándo, pero lo acabas de decir tú. Es decir, ¿tú crees que el llamamiento de Aznar tiene que ver con que haya salido tanta gente en tromba? Es decir, el que pueda hacer que haga, el que pueda hablar que hable, el que pueda, es decir, cada uno en su terreno que hagan cosas, porque si no, han salido todos. Sí, yo creo que Aznar pienso que no tiene tanto poder de convocatoria, pero sí enciende la mecha, ¿eh? Y evidentemente tiene predicamento, y en estos momentos tiene un alto predicamento tanto en un bando como en el otro, ¿eh? Entonces me parece irresponsable por parte de alguien que ha sido presidente del gobierno durante 2 mandatos
el tener actitudes de este tipo, ¿no? O el pronunciar frases de este tipo, es decir, frases que son interpretables y que pueden ser interpretadas en este sentido. Es decir, y evidentemente, bueno, la violencia, especialmente para la gente del PSOE, ha subido, como sabéis, ha habido alguna agresión y tal, y aparte de agresiones a sus locales y demás. Entonces, claro, estamos ante unos mecanismos que nosotros no conocíamos, bueno, que últimamente no conocíamos en España, ¿no? Y que cada vez se parece más, pues, a lo que ha pasado en Brasil, a lo que ha pasado en Estados Unidos y a lo que en general la derecha está haciendo, ¿no? Y claro, niveles de este tipo o que alguien que es eurodiputado salga y diga que el mejor aliado de Orbán es Sánchez, ¿no? Cuando ellos están gobernando en muchos sitios con aliados directos del señor Orbán, es decir, con Vox sí que lleva a Orbán a sus congresos, a sus charlas, a sus conferencias y demás, ¿no? Bueno, es una situación muy seria, ¿no? Muy seria a este nivel, ¿no? Porque entramos en una etapa de desinformación, de trazo grueso, de tal, bueno, las declaraciones de la señora Díaz Ayuso pues son también impagables. En el Parlamento la han pillado llamándole hijo de puta a Sánchez, ¿no? Porque... ¿O que la han pillado? Sí, sí, las cámaras la han pillado. Se entendía lo que pronunciaba. Sí, sí, sí. Es que en ese momento Sánchez hace un Sí, el comentario sobre Casado y tal. Exacto. Y entonces en ese momento, pues las cámaras de Radio Televisión Española se van a ella y ella dice eso, qué hijo de puta. Bueno, ese es el nivel, ¿no?, que tenemos. Es decir, porque ella tiene su propio parlamento en el que dice lo que le da la gana y lo que quiere decir y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues no sé, podría haber dicho muchas cosas. Por ejemplo, cómo entiende la igualdad entre los españoles Ayuso. No sé si me da tiempo a decirlo. ¿Sí? Dilo, va. Bueno, pues es decir, uno de los lemas es la igualdad. Entonces tenemos un ejemplo muy claro con Díaz Ayuso. Díaz Ayuso hace poner a sus abogados una interposición ante no sé qué tribunal, no sé si el Supremo creo que era, en contra del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Por parte del Estado español. Y eso es muy patriótico, por supuesto. Entonces el Tribunal Supremo se lo ha tumbado, le ha dicho que no, que tiene su lógica, que tiene su argumentario, que pasó por el Parlamento y tal. Y entonces ella a continuación ha hecho unas declaraciones diciendo, vale, pues entonces nosotros lo vamos a poner en Madrid, pero solo para la Comunidad de Madrid. Es decir, tienes un gobierno que está por la desigualdad, que resulta que pone un impuesto a las grandes fortunas que revierte en el conjunto del Estado, y ella dice que va a hacer eso, pero solamente para Madrid, porque ella está por la igualdad de las españolas y españoles. Yeah. Es una muestra muy clara y muy reciente. Entonces, claro, cuando se actúa con este nivel de cinismo, entramos en unas dinámicas muy chungas, muy chungas. Bien, pues ahora sí que lo dejamos porque si no ya nos echan. Muy bien. Bueno, pues hasta la semana que viene, supongo. Venga, sí, en principio hasta la semana que viene, que yo sepa no tengo ninguna cosa. ¿No te llaman para...? No, bueno, no, de una semana para otra no es, ¿eh? No. El tema está programado con más tiempo. Muy bien, Emili. Pues nada. Entonces, salud, que vaya bien. Salud, un abrazo, hasta ahora.